Nueva entrega de este podcast, El Consultorio con Stefania Guzzi. Un servidor te saluda desde aquí, desde Miami, presentando a mi querida amiga, la experimentada, la que nos guía en este tema de la psicología, aquí en este episodio de este podcast, El Consultorio, Stefania Guzzi desde Venezuela. ¿Cómo estás? Hola, mi corazón. Hola a todos. Muy bien. ¿Y tú? Yo ¿Qué tal aquí, tu yo, día? yo aquí con un trastorno obsesivo compulsivo que no puedo dominar. Pero tú me vas a ayudar hoy, tú me vas a ayudar, Steph. Espero que te pueda ayudar a ti y todos los que nos están viendo en este momento. Claro que sí. Ven acá, qué interesante esto del trastorno obsesivo compulsivo. Me encanta, by the way. Quiero aprovechar antes de arrancar, Estefania, el buen trabajo que estás haciendo en las redes, compartiendo con la gente. De hecho, habías increpado a la gente a que un poco dijera el trastorno obsesivo compulsivo que pudiera tener, Sí, ¿no? sí, un poco recordando cuando hacíamos las cosas en live. Y Sí. bueno, realmente fue bien interesante porque recibimos un montón de mensajes, ¿no? Pero al Sí. mismo tiempo nos damos cuenta que muchas personas no saben realmente lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, incluyéndome, porque las palabras me hacen, como sabes, como imaginar qué es, pero he aprendido, ¿no? A lo largo de los años y con los golpes que uno lleva en la vida, no en el mal sentido, sino en el sano sentido de aprendizaje, que bueno, que hay que buscar la definición exacta de las cosas, no puedes intuir algo, ¿no? Así mismo es. Aparte de que nuevamente, como sucede con muchas de las situaciones mentales y las enfermedades mentales, después la gente lo utiliza como un término común y corriente, siendo en realidad esta una enfermedad, siendo realmente un trastorno. Entonces tenemos que tener como mucho cuidado porque siempre lo decimos, las palabras son muy poderosas. Así es. Y entonces tengo aquí un excelente artículo que Estefania me compartió. Y lo primero que habla es del TOC o el TOC, que es la Trastorno abreviación, obsesivo compulsivo. que es la abreviación de trastorno obsesivo compulsivo. Dice el trastorno obsesivo compulsivo es una afección mental que consiste en presentar pensamientos, obsesiones y rituales, compulsiones, una y otra vez. Estos interfieren con su vida, pero no se puede controlar ni detener. Eso es correcto. Mm. Esa es la definición específica de lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. Y antes de entrar en el tema, quiero decir que yo siento mucha piedad hacia los pacientes que tienen un trastorno obsesivo compulsivo, porque es agotador la compulsión que los lleva a repetir una y otra vez el mismo comportamiento, Claro, repetir una y otra vez el mismo pensamiento. Y eso no acaba en todo el día. claro, claro. ¿Y qué ocasiona un trastorno obsesivo compulsivo? Sabes, como muchas de las enfermedades mentales, lamentablemente no hay una etiología específica en relación al trastorno obsesivo compulsivo. Uno determina que el paciente tiene un trastorno obsesivo compulsivo cuando el paciente narra lo que hace. Entonces es allí cuando el profesional logra determinar que hay un trastorno. Pero Claro. si yo te dijera, no, hay que hacerle una resonancia magnética al paciente, vamos a hacerle un estudio completo, no hay. No hay ninguna base neurológica real para decir, este paciente sufre de trastorno obsesivo compulsivo. Puede aparecer en algún momento con algún paciente algún déficit de repente de alguna sustancia a nivel cerebral, pero no es una cosa que sea contundente y específica del trastorno. Otros pacientes han tenido en sus familias otras personas, pero sobre todo consanguíneas, padre, madre, hermano, que haya tenido el trastorno. Pero yo a veces me pregunto, ¿es por herencia o es por imitación? Interesante, Y esta es una interesante. pregunta que yo me hago a nivel de psicología, ¿sabes? Tampoco ha sido nunca determinado que pueda ser solo por imitación. Eh, y realmente, como decía hace un minuto, determinamos que hay un trastorno obsesivo compulsivo por la repetición constante y permanente de los comportamientos o de los pensamientos o de los pensamientos y los comportamientos. Claro, claro, Y claro, podemos claro, dar un ejemplo. claro. ¿Cómo qué?
Por ejemplo, la persona que para salir de su casa revisa 30, 35 veces que le pasó la llave en la cerradura. Se Ok. devuelve, le vuelve a pasar la llave. Abre, cierra. Llega hasta mitad del camino y se devuelve. Mira, pero ya cerraste la llave. No, ya cerraste la puerta. No, yo tengo que chequear que yo cerré la puerta. Wow, ok. Y eso puede suceder, como acabo de decir, 30, 35 veces seguidas. Claro. Y no Wow. estoy exagerando. Wow, pero eso es verdaderamente un trastorno. Debe llegar tarde a todos lados, imagínate. Nada más con lo de la No solamente cerradura. llegas tarde a todos lados, sino que era lo que yo estaba diciendo antes. Es un trastorno agotador. Claro. Es agotador para la persona que lo desarrolla, pero también para el entorno. ¿Tú sabes lo que es estar con una persona que se devuelve 35 veces a ver si la puerta está cerrada? Y la abre y la cierra, la abre y la cierra, la abre y la cierra 35 veces para tener la certeza de que la puerta se cerró. Claro, claro, es que ahí yo creo que un familiar que note que su otro familiar está presentando eso, tiene que generarle, prender las alarmas, porque no es una situación normal. Porque te digo, cuando, No, cuando lo dijiste me sentí mal, yo dije, ay Dios mío, yo me he devuelto. Pero una vez, pues de repente por lo despistado que llego a ser, como que, ay, ¿será que yo cerré? Ah, sí, ya cerré y me fui, pero imagínate, 35 veces en un momento, Dios mío. hay muchas personas que hemos salido de la casa y hemos tenido la duda, apagué las caraotas Ya apagué las carotas. y me devuelvo a ver si apagué las caraotas, por ejemplo. Claro, Pero claro. eso es una situación esporádica. No que necesito 35 veces devolverme a la cocina a ver si toda la cocina estaba apagada, sabiendo que no cociné absolutamente nada ese día. Porque Claro. ahí está el trastorno. Aún sabiendo que yo no he utilizado la cocina, yo me tengo que devolver para chequear que todas las hornillas estén apagadas. Claro, 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 claro. Entonces Entonces, tú le puedes decir a la persona, pero es que no cocinaste, entonces, no, yo tengo que chequear. Yo tengo que chequear que estén apagadas todas las hornillas. sí, es complicado. Eso que me estás comentando es complicado porque ya notas, ¿no? Notas que hay un comportamiento fuera de lo normal. Mira, yo tenía un paciente que tenía un trastorno obsesivo compulsivo en relación a la limpieza. Te podrás imaginar a una persona con un trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza. O sea, evidentemente su casa era una tacita de plata, pulcra, todo era brillante, pero él llegaba a los extremos, que colocaba la luz, no sé si se llama negra, puedes ayudarme en eso, esa luz que es fluorescente color morado, Claro, que, claro, claro. ajá, ¿Para qué lo hacía? la Para... ponía, la ponía en el piso, en contraluz, para ver si veía alguna mopita de sucio, algún pelo del perro, o si había alguna sociedad que él no hubiese podido ver Oh my God. Eso es a esos fuerte. niveles. Eso es fuerte. Es interesante este tema porque, claro, ahora que lo estoy conversando contigo, veo que son situaciones que se escapan de lo normal, ¿no? O sea, son cosas que se repiten exageradamente, Estefania. Exageradamente. Exageradamente y siempre buscan nuevos comportamientos para poder chequear que lo que realmente a ellos les produce obsesión y por lo tanto la compulsión, ellos lo puedan realmente rechequear. Entonces, eh, pone la luz en contraluz para ver si el piso está sucio, pero entonces compra un montón de artefactos para poder limpiar de forma correcta la casa o lo que él considera es limpiar la forma correcta la casa. Donde además, en ese momento, por ejemplo, su pareja, si va a hacer algún tipo de ejercicio y pone de repente la esterilla, el mat de yoga en el piso, y por ejemplo ha sudado y recoge la esterilla y queda algún tipo de marca en el piso, hay que volver a limpiar toda el área porque eso está contaminado. El trastorno obsesivo compulsivo dice, ¿quién está en riesgo de tener trastorno obsesivo compulsivo? En general, el trastorno obsesivo compulsivo comienza en la adolescencia o cuando se es adulto joven. A menudo, los niños desarrollan TOC a una edad más temprana que las niñas, o sea, los varones que las niñas. Varones. ¿Por qué Los razón? varones tienen una predisposición genética mayor que las niñas. Wow, eso me deja... Pero eso también sucede con otros tipos de trastornos. También sucede con el déficit de atención
También sucede con el síndrome de oposición. Los niños tienden a generar, a ser más, uh, pues no me viene la palabra, a ser sujetos de tener el trastorno en relación a las niñas. Ah, ok, ok, ok. Dice, los factores de riesgo para el trastorno obsesivo compulsivo incluye historia familiar. Uh-huh. Las Lo que personas, acabamos de decir. sí. ¿Te lo leo o no los Sí, explicas sí, solo? léelo, claro, claro. Las personas con un pariente de primer grado, padre, hermano o hijo que tiene trastorno obsesivo compulsivo presentan un mayor riesgo. Esto es especialmente cierto si el familiar desarrolló el TOC cuando era niño o adolescente. Por eso yo te decía antes que a lo mejor, y eso sería un buen punto de investigación, ¿no? Si es por modelaje, por haber aprendido de su padre, su madre o su hermano, o si verdaderamente es genético o epigenético. Porque además, si nos basamos en la psiconeuroinmunología, pues yo puedo cambiar la parte genética a través de las imaginaciones guiadas, a través de las meditaciones. Entonces, la epigenética podría tener una marca importante en el trastorno obsesivo compulsivo para poderlo trabajar, evitar o por lo menos disminuir. Claro, interesante esto que estamos hablando hoy, trastorno obsesivo compulsivo, y ahora estamos desarrollando quién está en riesgo de tener un trastorno obsesivo compulsivo. La primera es la historia familiar. La segunda que desglosa aquí de este excelente artículo que Estefania me envió, dice estructura y funcionamiento del cerebro. Uh-huh. Los estudios de imágenes demuestran que las personas con TOC tienen diferencias en ciertas partes del cerebro. Los investigadores necesitan hacer más estudios para comprender la conexión entre estas diferencias cerebrales y el TOC. Wow. Porque es que no hay, no, como les decíamos antes, no hay una investigación o varias investigaciones que digan, sí, este problema a nivel cerebral es el causante del TOC. No lo hay. Hay gente que se ha hecho estudios cerebrales y no hay ningún tipo de trastorno, y de todas maneras no hay trastorno a nivel cerebral y de todas formas tiene el TOC. Claro, claro. Al TOC, le llaman el TOC, como TikTok. Uh-huh, uh-huh. Pero no lo bailamos. Sí. Trauma infantil, dice, una persona que puede estar expuesta, mejor dicho, a un TOC o trastorno obsesivo compulsivo, es el trauma infantil, como el abuso infantil. Algunos Uh-huh. estudios han demostrado un vínculo entre el trauma en la infancia y el TOC. Se necesita más investigación para comprender mejor esta relación. Hay estudios que han determinado que hay conductas obsesivas repetitivas que pueden ser denominadas de trastorno obsesivo compulsivo que aparecen en niños que han sido abusados en su infancia. Pero no todos los niños abusados desarrollan trastorno obsesivo compulsivo. Entonces no hay una línea directa entre abuso y trastorno. Ok, Hay niños que abusados han desarrollado el trastorno. Hay otros niños abusados que no lo han desarrollado. así es. Así es, fíjate. Entonces, es que lo que pasa, Frangio, es que lamentablemente la salud mental es tan, pero tan difícil de encasillar en una estructura médica determinada, como otras enfermedades. Uno se rompe un brazo y te sacas la radiografía y aparece la ruptura del brazo. Ya, claro, Aparecen los dos huesos separados. claro. Ay, mira, aquí hay una fractura lineal, abierta, whatever, pero hay una fractura. En el caso de la salud mental, la cantidad, la connotación de todos los comportamientos relacionados con el trastorno obsesivo compulsivo, con la bipolaridad que ya hablamos de ella. Si no lo han visto, los invito a que vean el programa. Genial. Esa necesidad de control, como hicimos el programa Hasta el tiempo quiero controlar,
que no es un trastorno obsesivo compulsivo, pero puede llegar a ser. Claro, porque el tiempo, estaba leyendo esta mañana un estudio, falta mucho por analizar, pero dice que algunos científicos están evaluando la idea de que el tiempo no existe verdaderamente. Que nosotros fuimos nosotros los que creamos esa estructura del tiempo. Correcto. Ah, sí habías leído sobre esa teoría. Sí. ¿Qué opinas, Steph? Oye, mira, me pareció muy interesante, pero me gustaría como estudiarla un poco más, Claro, porque claro, claro, claro. um, sabemos que la luna y el sol aparecen y desaparecen. Esa estructura de tiempo a lo mejor la creamos nosotros, pero existe el día y la noche. Correcto, existe el día y la noche, tienes toda la razón. Eso no deja de Eh, existir. Eso no deja de existir. Y el día dura 12 horas y la noche dura 12 horas. Y Exactamente, eso tiene claro, que ver con la cantidad de luz que pueda o no pueda haber en un momento determinado. Entonces, esa estructura no la creamos nosotros. claro. Nosotros a lo mejor le dimos un nombre. Y en base a eso, entonces, pero si nosotros vemos esas estructuras milenarias, porque es milenario, nosotros ni siquiera, yo ni siquiera logro imaginarme como los incas o los mayas pudieron haber tenido esa inteligencia tan brillante como para poder determinar que los días podían durar 24 horas y un mes 30 o 31. Entonces realmente creo que hay mucho que estudiar todavía. Y creo Interesante. que no solamente tiene que ver con la filosofía, pero tiene que ver mucho también con la astronomía, que no tiene nada que ver con la astrología. Wow. Entonces, hay como muchas ciencias involucradas, ¿no? Pero yo de eso no sé mucho, la verdad. ¿Puede un trastorno obsesivo compulsivo, partiendo del hecho de que es una situación que se repite consecuentemente, de manera casi que exacta, puede un trastorno Ujú. obsesivo compulsivo ayudar a una persona a lograr el éxito en determinada situación? Para nada, Para nada, se escapa de las manos. Por ejemplo, una persona, para nada. no sé, a ver, un basquetbolista, porque yo recuerdo mucho que Jordan siempre decía, ¿no? Michael Jordan, no recuerdo la frase exacta que él utilizaba, pero él decía que para él encestar 100 canastas hacía 1000 intentos. Ujú, Entonces, era constante, ¿no? Constante su práctica hasta encestar las 100. Entonces la gente dice, bueno, ujú. es que él intentó 100 canastas, bueno, pero lo intentó 1000 veces. Entonces, bueno, Sí, yo me acuerdo que una vez dando un taller de motivación, justamente utilicé ese ejemplo oh que sí, tú acabas de traer. ok, Porque yo lo siento que está más enrumbado hacia la motivación que hacia el trastorno. ok, ¿Por qué? Porque el que está motivado aprende del error cuando no le incesta. ok, El obsesivo compulsivo repite el comportamiento sin evaluar nada de lo que está haciendo. ok, ok, sin evaluar Repetición nada. tras repetición, repetición tras repetición. Por eso es tan difícil trabajar el trastorno obsesivo compulsivo, porque los pacientes realmente no se dan cuenta del tiempo que están invirtiendo con esas conductas compulsivas. Y cuando tú por fin logras que tome conciencia y vas disminuyendo en el tratamiento poco a poco el número de veces que el paciente necesita volver a la puerta y abrir y volver a cerrar, Ok, es ahí cuando empieza el tratamiento como tal. ahí es donde empieza, claro. Sí, porque el paciente te dice, no, yo lo hago algunas veces, doctora. Ajá, ¿cuántas? Algunas. Y cuando alguien cercano le dice, lo haces 35 veces. Ay, tú si eres exagerado, yo no lo hago 35 veces. Bueno, vamos a contarlas la próxima vez. Claro, y cuando lo hacen ahí se da cuenta que verdaderamente es un trastorno obsesivo compulsivo. Porque es que el paciente no tiene ni el control, ni tiene la claridad de que realmente lo está haciendo de forma compulsiva. Claro, claro, claro. Oye, interesante este tema que estamos hablando. De hecho, voy a buscar, sigo leyendo el artículo, porque dentro de las cosas que tú me compartías en ese artículo, Estefania, hay muchos puntos a hablar sobre justamente eso, los tipos. Déjame que lo perdí aquí, dame un segundito, lo perdí, Estefania, pues se me cargó otra cosa, pero ¿Cómo estamos con el tiempo? estamos bien, nos quedan 10 minutos de desarrollo de programa. Fantástico.
Señores, lo estamos logrando. Sí, no, está genial, de verdad que sí. Mira, dice el trauma infantil, que no lo hemos hablado, es como el Ujú. abuso infantil. Algunos estudios han encontrado un vínculo entre el trauma en la infancia y el TOC. Se necesita más investigación también, pero bueno, pero conecta la infancia con el TOC, ¿no? Sí, claro. Wow, La infancia siempre va a estar conectada con cualquier trastorno. La infancia siempre va a estar conectada con cualquier con trastorno. cualquier Y yo no trastorno. quiero decir que es determinante, pero sí es coadyuvante a la aparición de los trastornos, Ok, ok. sin duda alguna. Porque es un mecanismo de defensa que tiene la salud mental para poder seguir adelante. Ok, fíjate que el tema de los niños, ¿no? Hay, sobre todo en la generación nacida en el 65, 70, 80, ¿no? Un poco antes, cuando el mundo era muy machista, ¿no? El mundo de antes era muy machista, Estefanio, son Mi ideas nuestras. generación, yo soy del 58. Ok, y era muy machista el mundo, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente, absolutamente machista. Y E entonces, ajá, hemos ido como ganando espacios, pero uh, en casa, y no solamente era machista, era autoritaria. Nosotros teníamos una educación absolutamente autoritaria. Pocas casas teníamos el privilegio de tener una educación democrática. claro, de Se conversación, acabó y de... punto. Lo dije yo y ya, punto. Oh, Esa era claro. una frase muy común. Interesante porque yo creo que todo hogar se basa en eso, ¿no? Ni tanto para lo que diga la mujer, ni tanto para lo que diga el hombre. Es el consenso entre ambos, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando nosotros hicimos el programa de la evolución del método disciplina? Sí, Definitivamente las personas tenemos que ir evolucionando y me incluyo porque yo tengo nietos claro, claro, y yo claro. tengo que estar a la par de lo que está sucediendo en este momento, en el aquí y en el ahora, porque yo no me puedo quedar en el ayer porque mis nietos están en el mañana. Correcto. Tú sabes que en lo personal tenía una persona muy cercana en una experiencia reciente que viví con mi familia y publiqué varias fotografías. Y entonces yo analizaba, ¿no? No lo pude discutir con una persona, pero yo analizaba, mira, lo que pasa es que el mundo cambió. Antes tú tomabas la fotografía, ¿verdad? Con una cámara, salía en un rollito, Uh ibas -huh. a un lugar de revelado, pagabas para que te revelaran las fotos, esa foto impresa, la metías en un álbum y tenías lleno de álbumes tu casa. Ahora, Sí. ese álbum, ese rollito, es esa plataforma digital que, como Uh tú bien -huh. sabes, había gente que ibas acá a la casa de la gente y no tenía ni un álbum, como había gente que ibas a su casa y tenía la casa repleta de fotografías, ¿no? Sí. Entonces, Y una forma de pasar el rato era ver las fotos. era ver ¿Quieres la... ver las fotos del viaje que hicimos? Es correcto. Entonces, ahora mismo ese rollito y ese álbum se convirtió en esta red social, cualquiera que tú decidas utilizar. Entonces, ahí cuando tú vas a compartir el momento, por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando yo hablo con clientes y le digo, no, mira, es que yo hago, cuando tú me llamas, yo hago este show. Inmediatamente voy a mi cuenta y le muestro la, ese valor agregado de lo que fue real en algún momento. No es una fotografía que yo Claro. inventé, eso fue la realidad en ese momento. Mira, esto fue Uh -huh. en la fecha tal, mira lo que hice, tac, y le doy play, o le enseño la foto y ven, entonces ese rollito se convirtió en esto. ¿Por qué te hago este comentario? Porque es eso lo que acabas de hacer cuando tú necesitas evolucionar, ¿no? O cuando te decides, porque tú también puedes perfectamente, creo que ahora estamos en un punto donde alguien puede ser clásico, como la gente que le gusta los autos clásicos. No, perdóname, es vintage. 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 Puede ser vintage, ¿no? Pero, pero te digo, es interesante porque es un tema de evolucionar, ¿no? El mundo evoluciona, ¿no? Con todos los cambios y a veces hay que superarlo con la mente, ¿no? Y fíjate, porque pensándolo bien, el tema de las redes también puede tener una conexión con esto, ¿no? Porque pudiera haber un trastorno obsesivo compulsivo con el uso de redes sociales también, ¿no?
absolutamente segura de ello. Claro, eso. Absolutamente segura de ello. Claro, claro, claro. Donde no puedes despegarte de ellas y necesitas. Hay una necesidad de saber qué está pasando. Claro. Bueno, a mí, tú sabes qué, pero me gusta porque lo que tú me estás diciendo, Estefania, me conecta con mi vivencia del fin de semana. Me di cuenta la necesidad que tenía de estar online en el Instagram, pero no podía. No podía, el país no me ayudaba. Entonces me tuve que decir, o sea, olvídate de esto porque vas a pasar todo el rato esperando que cargue una foto y vas a perderte este ambiente que tienes enfrente. Entonces como que, ok, Es así. como que me despegué del teléfono y respondía cuando tenía unos 5 minutos por allí y si el teléfono cargaba, ¿no? A ver, mira, interesante porque estaba leyendo aquí el artículo y tengo cosas para preguntarte. ¿Cuáles son los síntomas de un trastorno obsesivo compulsivo? Dice, las obsesiones son pensamientos impulsivos o imágenes mentales que se repiten y causan ansiedad. Pueden estar involucradas cosas como miedo a los gérmenes o a la contaminación, Correcto. miedo a perder o extraviar algo, lo de la puerta que tú decías. O sea, obsesiones. Obsesiones en general, como nos escribieron, muchas personas nos escribieron en relación a las obsesiones. Mm, Todas las que mm, ustedes nos escribieron son todas. Porque yo no puedo solo tipificar las más comunes, porque para cada uno puede haber una obsesión que no está tipificada, claro, pero es claro. una obsesión porque se repite. Claro. Mira, las compulsiones son comportamientos que usted siente que debe hacer una y otra vez para tratar de reducir su ansiedad o detener los pensamientos obsesivos. Claro, porque cuando lo realizas, cuando haces la conducta, cuando emites el comportamiento, automáticamente bajan los niveles de ansiedad porque lo estás haciendo. Y mira lo que Porque tu dice. pensamiento te dice, ve y verifica la puerta, ve y mira a ver si eso está limpio de verdad. Yo creo que no está limpio, tienes que verificar. Entonces pones la luz. Claro, mira lo que dice aquí. Dice limpieza o lavado de manos excesivo, por ejemplo, una de ellas. Hay personas que se han roto la piel de las manos de todas las veces que se la lavan. Wow. Wow, Es que a roto. esos niveles Ay, estamos. Dios mío. ¿Qué cantidad de veces hay que lavarse las manos para romperse la piel? Bueno, pero es que está constantemente lavándose las manos porque hay un temor irracional a los gérmenes, a la suciedad. Claro. ¿Tú sabes cuántos trastornos obsesivos compulsivos aparecieron después de esto que hemos vivido? Sí, lo del Que no COVID, podemos ¿no? decirlo porque entonces YouTube nos censura, Sí, sí, pero sí, es delicado. muchísimos, Sí. De hecho, mira, muchísimos. ¿cómo se diagnostica el trastorno obsesivo compulsivo? El primer paso es hablar con su profesional de la salud sobre sus síntomas. A veces el trastorno obsesivo compulsivo puede ser difícil de diagnosticar, lo que tú Claro, decías. porque mientras no haya el comportamiento repetitivo, tú no sabes que aparece el trastorno obsesivo compulsivo. Claro, Pero el comportamiento repetitivo, Frangio, y esto creo que es importante que se sepa, porque bueno, esa es nuestra labor social, ya aparece de manera compulsiva cuando tú tienes mucho rato ya con el trastorno. claro, claro, ya, Porque el ok. trastorno no aparece, voy a cerrar la puerta 35 veces una vez. Mm, Eso va a ir increciendo. claro, claro, Voy y claro. la cierro una vez, voy y me regreso. Sí, sí, la cerré. Al día siguiente voy y la cierro 3 veces. Sí, sí, la cerré. Hasta que la haces 35 veces. Cuando lo haces 35 veces, es que el entorno se da cuenta que algo está pasando. Algo pasa más, claro, algo pasa, claro. ¿Cuáles son los tratamientos para el trastorno obsesivo compulsivo? La terapia cognitivo-conductual, ¿qué es esto? La terapia Conductiva cognitivo-conductual conductual, sí. es la que nosotros realizamos. De hecho, esa es mi especialización primaria, la terapia cognitivo-conductual. Después me especialicé en el resto de las cosas. Wow, Es el enseñarle al paciente uh, uh, qué comportamientos están asociados con determinado pensamiento. Entonces, la parte conductual tiene que ver con estímulo, comportamiento y respuesta. Y la parte cognitiva es todos los pensamientos que están involucrados en esas acciones. claro. Esa es la mejor fórmula sencilla de explicar la terapia cognitivo-conductual. Interesante porque
¿Y cómo hace una persona que nos está viendo ahora? Tiene que llamarte, ¿no? Tiene que conectar contigo para hacer... Bueno, si tiene a bien conectarse, sería fantástico porque podemos ayudarla. Evidentemente, de un trastorno obsesivo compulsivo no sale solo. No sale solo, claro. No, ni leyéndote un libro de autoayuda. Un Claro. trastorno obsesivo compulsivo debe ser guiado por un profesional. Incluso hay profesionales, psiquiatras que medican y medican con medicinas relacionadas con la depresión. Oh, ok. Nosotros los psicólogos no medicamos y trabajamos la parte cognitiva conductual. Súper Pero de todas interesante. maneras, aún siendo medicado, tienes que trabajar la parte cognitiva conductual porque tú tienes que romper ese hábito. De alguna manera, ok, interesante, romper el hábito, romper Sí, esa costumbre que no te das cuenta que tienes. claro. ¿Qué hacer si un familiar en casa, después de ver este podcast, tiene trastorno obsesivo compulsivo? Inmediatamente buscar ayuda profesional, inmediatamente buscar en el área de la salud mental un profesional que lo pueda acompañar y tener la tranquilidad de que es un trastorno que se puede trabajar y que con uh, buena disposición y trabajo constante es un trastorno que puede ir poco a poco, si bien no eliminándose, sí controlándose. Qué bien, súper interesante. Estefania, ya llegamos minuto 31, pero no me quiero ir, ¿Listo? sí, pero no me quiero ir sin tus Ah, recomendaciones, porque me encanta cuando tú nos recomiendas ya desde tu sabiduría. ¿Qué hacer si tenemos un familiar o estamos sintiendo que tenemos un trastorno obsesivo compulsivo? no lo acuses, No, no lo acuses, no lo acuses, no, no lo no, acuses. no lo acuses porque la persona no se está dando cuenta que está repitiendo tantas veces el comportamiento y acusándolo lo que vas a hacer es poniéndolo a la defensiva y no va a lo mejor a aceptar la ayuda. Más bien, muéstrale este podcast y tal vez puede empezar a hacer clic, busca información, habla con su médico de cabecera para que lo puedan recomendar un médico de salud mental. Ok, wow, interesante, interesante. Yo creo que es una bonita máxima en la vida cuando vemos algún problema en algo, en alguien, intentar no acusar de buenas a primeras, intentar tender una mano, ayudar o por lo menos entender lo que pudiera estar pasando a esa persona, ¿no? Cuando acusamos, juzgamos. Y cuando Claro, juzgamos, ya lo estamos poniendo en el paredón. El claro, trastorno obsesivo compulsivo, la persona no lo quiere tener. Entonces no lo juzguemos. claro. Oye, gracias, Estefania. ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, a través del +58 414 328 8384, número de Venezuela. Pueden hacerlo a través de Instagram, mi nombre y mi apellido, Stefania Guzzi, o siguiendo el canal de YouTube, que para eso tú eres muy bueno, porque tú te sabes cómo decirlo rápidamente y no nos pasemos el tiempo. Ahí tienes que activar la campanita, darle like, suscribirte al canal. Importante para que sigan habiendo contenidos buenos que dejan para la humanidad como este. Estoy siempre honrado de acompañarte, Estefania. Bien, por aquí me Gracias, Frank. despido. Frangio desde Miami. Desde Venezuela, Stefania Guzzi, gracias siempre por estar. Así es. Será entonces hasta una próxima edición de este podcast, El Consultorio con Estefania Guti. Chao.